sano, un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Esto es en el artículo 4 de la Constitución. Y partiendo de esto se deriva la creación de la LEGEPA. Recordemos que la LEGEPA es la LEGEPA es la máxima ley a nivel ambiental en nuestro país. Entonces, a ver, permítanme. Para darle acceso. Okay. Entonces, esta LEGEPA no solo tiene lo referente a los residuos peligrosos, recordando que los residuos peligrosos son de competencia federal, sino que además tiene otros reglamentos como es el de impacto ambiental. Entonces, la ley que sigue de la LEGEPA en materia específicamente de residuos es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Esta. Ajá. Y esta es específica para los residuos. Recuerden que a partir de la creación de esta ley, tenemos ya no solo los residuos peligrosos y los no peligrosos, como los plantea la LEGEPA, sino que además tenemos residuos sólidos urbanos, que eran los que consideraba la LEGEPA como no peligrosos, residuos peligrosos y residuos de manejo especial. Después tenemos diferentes normas oficiales mexicanas y normas mexicanas en materia de manejo de los residuos sólidos urbanos. Hablando de la parte del marco jurídico estatal, pues cada estado tiene su propia constitución y de ella se deriva una ley estatal del medio ambiente. De esta ley estatal también tenemos una ley orgánica que es de cada municipio, en la cual se establecen las atribuciones de los ayuntamientos respecto a la prestación de los servicios públicos. Y de esta ley orgánica se derivan los bandos de policía y buen gobierno como aquel conjunto de normas y disposiciones que regulan el funcionamiento de la administración pública municipal. Del bando de policía y buen gobierno, entonces sí ya se deriva el reglamento de limpia. Entonces cada uno de los municipios van a tener su propio reglamento de limpia, que ahorita les voy a mostrar un reglamento tipo. Entonces, de la Constitución, en el artículo 115 constitucional, fracción 3, inciso C, nos indica que es competencia de los municipios el tener a su cargo los servicios públicos, como el servicio de limpia, que está referido en el artículo 122, fracción 5, inciso de la base primera. Y nos dice, el municipio su cargo regular la prestación y la concesión de los servicios públicos, legislar sobre los servicios de transporte urbano, limpia, turismo, servicios de alojamiento, mercados, rastros, abastos y cementerios. El que nos compete a nosotros, pues es precisamente el servicio público de limpia. Por su parte, cada uno de los estados, pues tienen su propia constitución y de ella se deriva la prestación de los servicios públicos, como en el caso, por ejemplo, de Yucatán, que en el artículo 85 de su Constitución Política, fracción 3, nos dice que es competencia del Estado de Yucatán y de sus a través de sus municipios la prestación de los servicios públicos, dentro de los cuales pues se encuentra el servicio de limpia.
parte de lo que se les había quedado de tarea era ver precisamente cuál es el marco jurídico para el estado en el cual ustedes radican. Ahora tenemos normas técnicas que son estas normas NMX. Tenemos tanto normas oficiales mexicanas como normas mexicanas. Dentro de las normas oficiales mexicanas, por ejemplo, tenemos la norma 083, Semarnat 2003. Ahorita les comparto aquí en el chat. La cual tuvo, esta es referente a la disposición de la construcción proyecto, diseño, construcción, operación, sanitario para residuos sólidos, que de hecho fue valientemente el año pasado. Esta norma establece las categorías de los rellenos sanitarios y nos da todas las pautas para la selección del sitio, el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y la clausura de un relleno sanitario utilizado para residuos sólidos urbanos. Esta es de las leyes, de las normas, específicas para residuos sólidos. Pero también tenemos otras normas. Les comento, esta norma la vamos a ver ya para las últimas unidades de nuestro curso. Y vamos a hacer por ahí un proyecto apoyándonos en esta norma. Esta norma se actualizó el año pasado y así como establece las categorías de los rellenos sanitarios en función de la cantidad de residuos que reciben diariamente, se actualizó el año pasado y entonces se incrementó la cantidad de residuos que puede recibir cada una de estas categorías. Entonces, esa la vamos a ver en la unidad 5 y vamos a ver cómo es que se realizan los cálculos para el diseño del relleno sanitario. Vamos a ver las bases. Además de las normas oficiales mexicanas en materia de residuos sólidos como esta 083, tenemos otras normas mexicanas que establecen los procedimientos para, por ejemplo, aquí tenemos, ahí no sé si ya se ve la pantalla. ¿Ya se ve bien? Sí, ya se ve. Ok, gracias. Entonces tenemos este listado de normas mexicanas. Este es el nombre y digamos que este es el apellido de las normas. Entonces todas empiezan con NMX-AA y después viene el número de la norma y el año en el que fueron expedidas. Entonces, esta serie de normas mexicanas son específicas para residuos
residuos sólidos urbanos. ¿De qué aspecto trata cada una de estas normas? La 016 nos ayuda para determinar la humedad de los residuos. La 018, las cenizas. La 024, el nitrógeno total contenido en los residuos. La 25, la determinación del pH a través del método del potenciómetro. La 92, para la determinación de la cantidad de azufre contenida en los residuos. La 015, que establece el método de cuarteo. De la 19, que es para peso volumétrico in situ, y la 22, la 022, que es para selección y cuantificación de los productos. De estas tres hablamos cuando nos referimos a la norma 061 para determinar la tasa de generación de residuos de una población. La norma 021 nos habla de la determinación de la materia orgánica presente en una muestra de residuos. La 033 nos ayuda para determinar el poder calorífico de los residuos. La 52 nos indica cuál debe ser la preparación de las muestras para realizar los análisis de laboratorio. Recuerden que una vez que obtuvimos una muestra de residuos de una población con base en el estudio de generación, a estas muestras les tenemos que hacer, después del primer cuarteo, que establece la norma 015, apartamos los residuos de ese primer cuarteo, tanto para los análisis de laboratorio y conocer sus propiedades físico-químicas y biológicas, así como para la determinación del peso volumétrico in situ. Entonces, esta norma 052 nos da el procedimiento para preparar las muestras. La 061 es la que vimos específicamente para determinar la generación per cápita de residuos sólidos urbanos o municipales. ¿Qué es lo más relevante y lo que quiero que tengan bien claro de esta norma 061? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento para obtener la tasa de generación de los residuos sólidos urbanos que se producen en una comunidad o en una población? Eso es lo más relevante. En la norma 67, la NMX 67 de 1985, nos ayuda a determinar la relación de carbono-nitrógeno contenidos en los residuos. La 68 trata sobre la determinación del hidrógeno y la 90 del oxígeno. Aquí podríamos agregar la 91, que es la de terminología. En esa norma de terminología, pues están todos los conceptos que ustedes deben saber y que están referidos en todas estas normas mexicanas específicas de los residuos sólidos urbanos. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer un diagrama de flujo de las normas 015, que es la del método de cuarteo, de la 19, que es para obtener el peso volumétrico, y la 022, que es para la selección y cuantificación de subproductos. 015, 019 y 022. Este diagrama de flujo no les debe llevar más de una cuartilla, y ustedes van a leer las normas y van a hacer ese diagramita con el procedimiento que tienen que seguir para poder aplicar esas normas. En el caso del método de cuarteo, pues lo explicamos en clase. Ustedes leen la norma y hacen su propio diagrama. ¿Qué es lo importante
y lo que quiero que les quede bien claro de cada una de estas normas. ¿Cuál es ese procedimiento? Por eso quiero un diagrama de flujo, para que a través de dibujarlo y poner los pasos, ustedes tengan bien digerido cómo es que se aplica cada una de estas normas. Entonces van a ser la de la 015, el método de cuarteo, la de peso volumétrico y la de separación de subproductos. ¿Sale? Pueden incluir dibujos en ese o los cuadros del diagrama de flujo. ¿Puede repetir las normas, por favor? Sí, aquí se las pongo en la pantalla. La 015, esta, que es para el método de cuarteo. La 019, recuerden que todas llevan este nombre y luego ya viene el apellido, que es el número de la norma y el año. Entonces es NMX-AA-015-1985 para el método de cuarteo. Luego la 19, que es para peso volumétrico in situ, y la 22, que es para la selección y cuantificación de subproductos. ¿Sale? ¿Es un diagrama por norma, profe? Sí, un diagrama por norma. ¿Sale? A computadora, ¿verdad, profe? No, a mano en su cuaderno. Acuérdense que todas las tareas deben ser a mano en su cuaderno, salvo las que les diga que es una presentación o que se entregan a computadora. ¿Para cuándo lo quiere, profesora? Este es para el lunes, se entrega el lunes, que tenemos nuestro examen. ¿Sale? Ya lo copiaron, ¿verdad? ¿Listo? Sí, ya, maestro. Okay. Bueno, dentro de este marco jurídico estatal tenemos que cada estado tiene su propia constitución. De esa constitución política estatal se derivan las leyes estatales. Pensando en el Estado de México, su ley ambiental estatal es el Código para la Biodiversidad del Estado de México. Y ese Código para la Biodiversidad del Estado de México tiene su propio reglamento en materia de residuos sólidos urbanos. Después de la ley estatal, cada municipio que conforma el Estado de México, por ejemplo, tiene su propia ley orgánica. Entonces, de esa ley orgánica se deriva el bando de policía y buen gobierno, que son todas las normas y disposiciones que regulan el funcionamiento de la administración pública, y de ahí se deriva el reglamento de limpia. Entonces, les voy a compartir un ejemplo de un reglamento de limpia tipo que elaboró la Secretaría de Desarrollo Social, la CDSOL. Déjenme que abra el documento.
Y ustedes van a buscar el reglamento de limpia del municipio que les toca, bueno, de su municipio. Así como buscaron el marco jurídico estatal, perdón, y que colocaron la ley estatal y la ley orgánica de su municipio y el bando de policía y buen gobierno. Bueno, ahora van a buscar el reglamento de limpia de su municipio. Ese lo descargan de la página del municipio. Ajá, la página del gobierno de su municipio. ¿Cómo, profesora, podría repetir, por favor? Sí, a ver. Van a buscar el reglamento de limpia de su municipio. Aquí, déjenme les comparto la pantalla para que vean. ¿Alguien es de Cuautitlán Izcalli? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Reglamento de autoridades. Ay, ok. Bueno, aquí está un fragmento apenas, pero nos sirve para que les muestre. Para el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli se tiene... aquí la canción. A ver. Ya. Ok. Bueno, ustedes buscan el reglamento de limpia de su municipio y en ese reglamento establece el fundamento jurídico, en este caso, pues parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de esa Constitución Política se deriva la ley estatal de protección al ambiente. En este caso, para Cuautitlán Izcalli, pues la ley estatal es precisamente el Código para la Biodiversidad del Estado de México. De ahí se deriva la ley orgánica, el bando de policía y buen gobierno y finalmente el reglamento de limpia. Ese reglamento de limpia va a tener una estructura como esta que les estoy presentando. En la cual cada municipio va a tener un contenido como este. Las disposiciones generales, la prestación del servicio de limpia pública, lo que es la limpia pública. Aquí, si se fijan, desde el apartado número 4 hasta el 10, pues son las etapas del manejo integral de los residuos. Entonces, aquí tenemos la generación de residuos, el almacenamiento temporal, la recolección, el transporte, la transferencia, el acopio y reciclaje, tratamiento y disposición final. Y después, dentro del reglamento de limpia, están los derechos y obligaciones de los ciudadanos,
las prohibiciones, el pago de servicios, los estímulos, las concesiones a particulares, las acciones populares, los métodos para inspección y vigilancia por parte de la autoridad, las infracciones y sanciones en caso de incumplimiento y los recursos de inconformidad. Entonces, este es como, digamos, como el machote para la elaboración de un reglamento tipo, donde aquí pueden poner de forma consecutiva los artículos e ir recabando, adecuándolo a su municipio. Aquí, por ejemplo, nos dice, este sería el artículo primero, que les estoy sombreando en amarillo, sería el artículo primero y nos dice que el objetivo de este reglamento es regular la prestación del servicio de limpia pública de conformidad con el artículo 115 Constitucional Federal, la Constitución del Estado y las leyes que de ella emanan. Sus disposiciones son de orden público y observancia general. Aquí pueden enfatizar en la parte de el fundamento jurídico, yéndonos a la ley orgánica del municipio, el bando municipal y finalmente lo que deriva al reglamento de limpia. Y aquí, como ven, pues ya prácticamente está hecho el machote, nada más en los espacios hay que llenarlo con los datos de su municipio. Aquí los principios del servicio de limpia pública en el municipio de fulano de tal son. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Lo que tienen que hacer es darse a la tarea de buscar el reglamento de limpia de su municipio y en caso de que no lo encuentren, entonces van a elaborar su propia propuesta de ese reglamento de limpia con este machote que les estaba presentando. ¿Va que va? Entonces, profe, solo vamos a hacer ese machote si no lo encontramos. Sí, en caso de que no lo encuentren, van a desarrollar su propio reglamento de limpia, llenando. Oye, profesora, ¿y si lo encontramos, copiamos todas esas hojas que vienen? Pues es que, si lo van a descargar, de hecho no las van a copiar, van a descargar el archivo y lo van a subir a la plataforma. Está bien. Si lo encuentran, entonces van a hacer la correlación de lo que dice este machote con lo que viene en su reglamento. Entonces nos dice el documento base, por decirlo así, por llamarlo así. Este documento base o reglamento tipo nos dice que en el reglamento de limpia deben contener todos estos apartados. Todos estos que están desglosados aquí. Entonces van a ver si hay correlación entre este reglamento tipo y lo que indica el reglamento de su localidad. Y como les decía, en caso de que no encontraran el reglamento de su localidad, entonces habría que hacer una propuesta basándonos en este reglamento tipo. ¿Sale? Profesora, Mándame. ese reglamento es bueno, el que me está comentando, ese también tiene que ser actualizado a la ¿cómo se llama? A su municipio.
No digo, tiene que ser actual ahorita de la, ¿cómo llamarlo? De la Sí, de la última mesa directiva que está, gestión, ¿no? ajá. Sí. Sí. Ah, ok, sí, porque ahorita estaba checando, pero tengo uno bueno, aparece en internet uno del año pasado, pero ya no es el Ya no es mismo la gobierno. misma gestión la que está ahorita. Creo que cambiaron, ¿no? Así es. Algunos municipios ya cambiaron de... Ajá. Entonces, por eso le comentaba si ese me podría servir o a Ariel del Machote. Ah, ¿te sirve ese? Si es del año pasado, sí te sirve. Ah, ok. Ujú, Gracias, profesor. sí. Aquí, por ejemplo, ¿alguien es de Atizapán? No. Bueno. En el caso de Atizapán, por ejemplo, está este documento que es el manual de organización de del municipio, del ayuntamiento de Atizapán. Y aquí nos dice este manual de organización las funciones y las atribuciones de cada uno de sus departamentos de servicios públicos. Aquí, por ejemplo, tenemos la Dirección de Servicios Públicos. De esta surgen la Dirección de Servicios Públicos, la Subdirección de Limpia y Transporte y la Subdirección de Alumbrado Público. La Subdirección de Parques, Jardines, Panteones y Mobiliario Urbano también dependen de esta Dirección de Servicios Públicos. Y después está esta Subdirección de Limpia y Transporte, está dividida en el Departamento de Gestión de Residuos, de Recolección, Barrido Fijo, Barrido Móvil, Departamento de Patio, de Encalado y de Relleno Sanitario. La otra opción es que ustedes acudan al municipio en caso de que no encuentren el reglamento ahí en la página, que se acerquen al municipio y que les soliciten el reglamento de limpia directamente. O que les den la referencia de dónde pueden encontrarlo. ¿Sale? Pero casi estoy segura que a estas alturas todo lo pueden encontrar ahí en la página del ayuntamiento. ¿Sale? Profe, disculpe, entonces no me quedó claro. Cuando encontremos nuestro reglamento de limpia de nuestro municipio, lo vamos a relacionar con el que usted nos dio. Ahí vamos a escribir el nombre de nuestro municipio y del artículo que se relaciona, No. Ya que ¿no? encuentren el suyo, van a ver si lo que dice este reglamento tipo efectivamente está en el que emite su municipio o si le falta algo. Por eso digo, lo van a correlacionar porque van a ver si, si tiene todo este contenido o le falta algo o tiene algo adicional. No van a transcribir ni van a hacer otro si ya encontraron el de su municipio, sino que van a ver, bueno, en el reglamento tipo me dice que debe haber un apartado sobre la generación de residuos, otro sobre el almacenamiento temporal, recolección, transporte, etcétera. Y a lo mejor en el que yo encontré, no habla nada de la transferencia, por ejemplo. Entonces van a comparar el que encontraron contra reglamento tipo. Ese reglamento tipo... Yo se los voy a Ok, compartir. ok, gracias. De hecho, de una vez se los Gracias. estaba viendo. Sí. Aquí.
Estoy buscando uno, profesora, de Pachuca, pero solo me sale uno del 2020. Ok, 2020. Sí, Bueno, y ¿qué? no hay, ¿No tienes más reciente? no. Ok, utiliza ese. Ok, profesor. Gracias. Ujú. A ver, ya se los compartí. Ujú. Aquí está el marco jurídico de los residuos y aquí les puse reglamento tipo de limpia. De una vez les subo la presentación. Porque este es importante para el examen. Profesora, Mándame. entonces, si lo entendí, el reglamento tipo, por decir, ahí dice artículo y tal. Si en nuestro reglamento está ese artículo así como tal, nada más le ponemos el número. Ajá, sí, nada Ah, más. ok. Y si no está, ¿qué le pondríamos? Pues nada más van a hacer la observación de que tal y tal y tal apartado no aparecen en su reglamento. Ah, ok, gracias. Sí. Ok, entonces aquí ya tienen el reglamento de limpia, reglamento tipo, y esta presentación del marco jurídico. Ujú. A ver. Déjenme, les comparto. Aquí está. Aquí ya se ve, ¿verdad? Ya, maestro. Ya. Ok. Entonces, está el reglamento de limpia y la presentación del marco jurídico. ¿Qué es importante que ustedes tengan bien digerido? Más que memorizar cosas para el examen, que tengan bien fundamentados los conceptos y sobre todo interpretarlos. En el caso, por ejemplo, de la norma 061, hace un rato les hacía énfasis en el procedimiento que nos indica la norma 061 para realizar el estudio de generación. En el examen no les voy a pedir que hagan la comprobación o la aplicación, por ejemplo, del método del criterio de Dickson o el análisis de los datos de forma estadística. Lo que me interesa es que sepan bien qué es lo que obtienen de los estudios de generación, qué es lo que, cuál es el procedimiento a seguir en el caso de cada uno de los métodos. Por ejemplo, tienen el de peso volumen y el de pesos volumétricos y de la norma 061. El de la norma 061 es indispensable porque de se deriva la aplicación de las normas mexicanas como la 015, la 019 y la 022. Uh-huh. Esta tarea que les pedí sobre el diagrama de flujo de las normas mexicanas, obviamente también les sirve como parte de su estudio, uh-huh, y como parte de la preparación pues para el examen. ¿Hasta dónde va a abarcar el examen? Hasta la unidad 2, que es tanto la de generación, origen, composición de los residuos y esta parte del marco jurídico que hemos estado viendo.
la parte de los residuos peligrosos. Es más, déjenme, les comparto. Profesor, el diagrama de flujo puede ser solo contexto, ¿verdad? Sí, puede ser contexto y nada más las flechas del proceso. Entonces, en la unidad 1 vimos definiciones de residuos sólidos urbanos, el origen, recuerden que hay diferentes fuentes de generación de residuos, las características y la composición de los residuos de lenta degradación, como por ejemplo los plásticos, y los residuos peligrosos en la corriente de residuos sólidos urbanos. Dentro del marco regulatorio, eso es para la unidad 1. Dentro del marco regulatorio, pues las diferentes leyes y normas, tanto federales como estatales, las normas mexicanas como estas que les mostré, de las cuales van a hacer ustedes su diagrama de flujo, y el modelo de reglamento de residuos sólidos urbanos, que es este reglamento de limpia. Entonces, hasta ahí abarcaría nuestro primer parcial. Y, ya dejé de compartir, permítanme. Pero respecto al último, profesora, al reglamento, al modelo de reglamento, nos puede preguntar cosas así como de los pasos, ¿no? O a qué se refiere. No, por ejemplo, ahorita les pedí como parte de sus tareas que investiguen el reglamento. Una pregunta como tal respecto a su reglamento no la voy a hacer, pero sí que tengan bien digerido el marco jurídico de los residuos, tanto federal como estatal, qué leyes implica. Ok. Gracias. Sí. Entonces, para el material que hemos visto ahorita, mande. La que quería, digamos, lo que quiere que entendamos es lo que presentó ahorita de la tabla azul. Bueno. Sí, gracias. Sí, que es prácticamente lo que ustedes hicieron de tarea como su marco jurídico estatal y obviamente lo que hemos visto del federal. Este diagramita, permítanme. Ahí ya se ve la pantalla. Ya, profesora. Ok. Este diagramita sí lo deben tener bien presente. Tanto el Profesora, marco y lo de los federal como el artículos que estatal. tenemos que poner en nuestro marco jurídico son los que se mostraban abajo, ¿no? Los más importantes. Sí. Obviamente no se van a aprender los artículos con... No. Esos, el 4, el 25, el 27. Los más importantes. Esos, ¿no? De nuestro reglamento que encontré. ¿Sale? Que tengan el panorama de el orden en que van estas diferentes leyes, normas, reglamentos, tanto a nivel federal como estatal. Ok. De las características de los residuos, pues recuerden que hicieron una tarea sobre algunas de las características de los residuos, físicas, químicas y biológicas. Entonces, repasen esa tarea de las características y los residuos peligrosos, pues está todavía
presente, bueno, está más reciente, la parte de los residuos peligrosos que hemos estado viendo. Y en este sentido, vuelvan a checar esta presentación de RPs. Por ahí hicieron una tarea de las sustancias que encontraron en sus casas, como consideradas como peligrosas, y la de la etiqueta. Los elementos que debe llevar una etiqueta y los elementos que debe contener una hoja de datos de seguridad. ¿Sale? Profesora, Mándeme. la presentación del marco jurídico, esa no nos las compartió, ¿verdad? La presentación del marco jurídico es la que les acabo de pasar. Digo, pero en la plataforma no está, ¿verdad? Aquí está. Pues por eso les estoy enseñando. Aquí No la está. encuentro. A ver, vete a donde dice unidad. ¿Ahí ya se ve mi pantalla? Sí. Ok. Aquí dice unidad 2, marco jurídico. Aquí está. Unidad 2. Ya. La estoy buscando, permítame. A ver, Estoy haciendo compárteme vuelta tu pantalla. Ajá. Ahora sí, permítame. Permítame. Sí. Listo, ¿ya se ve? Ajá. Mire, me aparece la unidad 1 y me dice que en la unidad 2, pero creo que no me aparece la unidad 2. Está hasta arriba. ¿De arriba? Ese es el primero. ¿Cuál? El que dice marco jurídico en materia de residuos. Ah, ok. Ah, sí, ya lo vi. Ah, ok, perdón. Gracias. No te preocupes. Regrésate ahora a la parte de, bueno, abajito de ese, de donde Sí. estaba la presentación, está el del reglamento tipo. ¿Se lo sigo compartiendo? Como quieras. El de reglamento tipo sí ya lo vi. Ajá. Sí, ya aparece. Ok. Ok, gracias, profesora. Sí, de nada. Ok. Sobre el balance de masa y materia, ese me gustaría que viéramos el ejercicio, el otro ejercicio, pero en clase, para que entre todos lo resolvamos. Sobre el balance de masa y materia no les voy a poner ejercicio en el examen. Y ese sí me interesa que lo veamos, pero en la clase, desarrollándolo en la clase. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase y nos veríamos para el próximo viernes. ¿Va? Sí, profesor. Sí, profesora, está bien. ¿El apartado lo subirá en Classroom? ¿Mande? El apartado igual bueno, la tarea igual se debe subir en Classroom, ¿no? Sí, ahorita se las asigno. De una vez. ¿Va? Sale pues, chicos, cuídense mucho y que tengan un bonito día. Gracias, maestro. Gracias, igualmente, profesor. Gracias, Hasta profe. luego. Arrivederci. Gracias. Bonito día. Bye.